Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al tema 2. En este tema vamos a hablar sobre el paradigma de programación orientado a objetos. Vamos a hacer una breve reseña de lo que está en la guía, porque este tema, de hecho, es el último tema teórico que vamos a tener en el curso. En este tema vamos a hablar sobre la definición, una motivación, cómo pensar en los objetos, sus orígenes, fortalezas, etcétera. Lo cierto es que el paradigma de programación orientada a objetos, o la programación orientada a objetos, como dice acá, es un paradigma de programación. Cuando hablamos de paradigma, nosotros nos referimos a una manera muy especial de programar, ¿sí? Es una forma especial la cual nosotros tenemos para programar, y esa forma es muy cercana a lo que nosotros expresamos en la vida real. Básicamente cosas que no podemos hacer con otro tipo de programación, ya que el objetivo de la programación orientada a objetos básicamente es nosotros poder modelar todo lo que ocurre en nuestro entorno, y teóricamente es así. Nosotros podemos modelar cualquier cosa que ocurre en nuestro entorno a través de la programación orientada a objetos, porque ella nos provee de un conjunto de herramientas en el cual nosotros creamos subjetivamente, creamos objetos, creamos entidades que son las clases, y nosotros a las clases, a los objetos, le vamos a dar un conjunto de características propias que nosotros le vamos a definir, y también le vamos a dar, aparte de características, también le vamos a dar comportamientos a cada uno de esos objetos. Entonces nosotros podríamos hacer un objeto que se comporte, por ejemplo, como una persona. Supongamos en el contexto de un banco, una persona puede depositar, puede retirar, puede transferir. Vamos a suponer los dos primeros casos: retirar y depositar. Ahora, nosotros, si somos o estamos modelando a las personas, nosotros podríamos crear muchos objetos de la misma clase persona, y básicamente con esto nosotros podríamos representar muchas personas que tengan nombre, apellido, edad, que esas serían las características generales de todos, así como también algunas funciones o algunos comportamientos, repito, en el contexto de una entidad bancaria o referente a un banco, de sacar y meter dinero en un cajero. También nosotros, para hacer este proceso de simulación, también podríamos considerar en crear una clase, ¿sí?, que contenga, o en donde nosotros describamos a los cajeros. Los cajeros, ¿qué característica podría tener un cajero? Un cajero podría tener el nombre de la entidad bancaria a la que pertenece, podría tener un identificador para identificar ese cajero, además de las operaciones que permite o las que se pueden realizar en él. Y también podríamos decir la más importante realmente, que es el dinero, ¿no? El dinero disponible en el cajero. Entonces nosotros, por medio de una cosa que se llama pase de mensaje, nosotros creando dos objetos distintos, o sea, uno que represente a las personas y otro que represente a los cajeros, nosotros podríamos hacer un pase de mensaje entre objetos para lograr una interacción entre ellos. Por ejemplo, una persona, a través de un comportamiento llamado, por ejemplo, depositar, nosotros podríamos depositar una serie de dinero en un cajero automático, y nosotros podríamos simular toda esta experiencia la podemos simular a través de la programación, ya que nosotros podemos crear estructuras en donde podemos definirle un nombre, o sea, decirles cómo se llaman, también definirle las características que las definen y el comportamiento que ellas tienen. A eso es lo que nosotros le llamamos clase, pero en ese tema nosotros vamos a ahondar vamos a andar muy bien en el tema 3, que es donde vamos a hablar sobre las clases y los objetos. Una de los orígenes, o los orígenes de la programación orientada a objetos, básicamente sería bueno que los leyéramos acá en la guía. Nosotros no los podemos descargar. Aquí leemos los orígenes, básicamente con los tipos de qué tipos de programación incluye la programación orientada a objetos. O sea, en la programación orientada a objetos se pueden involucrar programación orientada a eventos, orientada a servicios, orientada a aspectos, programación también modular, muy importante, que vayan haciendo un repaso sobre la programación modular, los procedimientos, las acciones y las funciones. Eh,
también la tipo de programación declarativa, etcétera. Nosotros dentro de la programación orientada a objetos ponemos en práctica también otros paradigmas que utilizamos y bueno, básicamente las ventajas que nos da la programación orientada a objetos, como sale acá, es primero que nada, o sea, los datos están separados del diseño, eso es muy importante. También podemos reutilizar código. ¿Por qué podemos reutilizar código? Porque si anteriormente, supongamos, nosotros necesitábamos representar a una persona y esa persona tenía nombre, apellido y edad. Esa persona tenía, supongamos, tres variables. Una variable string llamada nombre, una variable string llamada apellido y una variable de tipo entero llamada edad. Si queríamos representar en nuestro sistema dos personas, nosotros literalmente teníamos que crear tres variables más y así ir representando de persona en persona. Nosotros por medio de la programación orientada a objetos podemos definir un molde, una plantilla y nosotros hacer copias de esa plantilla y así reutilizar el código, además de también reutilizar el código a través de la herencia, que lo vamos a ver en uno de los temas siguientes. Otro ejemplo o una ventaja muy importante básicamente es que se puede relacionar el sistema con el mundo real. Nosotros podemos, dado lo que acabo de explicar anteriormente, nosotros podemos hacer un proceso de modelado tan específico que podemos modelar muy bien lo ocurrido en el mundo real. Por eso desde el auge de la programación orientada a objetos, básicamente los sistemas han tenido un crecimiento básicamente exponencial, ¿no? También es fácil, es de fácil entendimiento la lógica del negocio. Eso lo vamos a ver muy bien en el código, en donde nosotros, como estamos estableciendo elementos semánticos, o sea que nosotros le estamos dando nuestro propio significado y sus propias características, entonces se hace mucho más fácil entender la lógica del negocio de la programación. Obviamente, el código es muy simple, esto está aquí entre comillas, porque básicamente el código es simple, lo que puede ser complicado es tratar de pensar o quitarse el chip de la programación estructurada o estructural. Es importante aprender bien los conceptos teóricos, leer muy bien todo lo que está en la guía y en otros sitios. Para que el código sea simple, nosotros tenemos que entender bien a nivel conceptual las cosas, ¿sí? Hay dinamismo en el manejo de los datos, facilidad en el mantenimiento y expansión, esto es algo obvio, prácticamente es obvio, no hay necesidad de explicarlo. Y también, esto también es muy importante, facilita el trabajo en equipo porque se puede reutilizar código y se puede comenzar código de una manera colaborativa, o sea, una persona puede empezar haciendo algo, otras pueden continuar sin esperar que las otras terminen porque lo estamos haciendo de manera modular, ¿sí? Podemos construir prototipos, crear sistemas mucho más complejos que lo que se tenían hasta antes de que saliera la programación orientada a objetos, etcétera. También como desventaja, nosotros podríamos mencionar más que todo desventajas que tienen que ver con el modelo conceptual que puede diferir entre programadores. Esto es muy importante. Como la definición de objeto no está estandarizada y todo depende del contexto en que nosotros queramos hacer o modelar el mundo exterior, puede que haya diferencias entre programadores a la hora de representar una clase, un objeto, sus características, sus métodos. ¿Sí? Entonces es muy importante que cuando nosotros no tenemos bien claros los conceptos, pueden los modelos conceptuales entre programadores diferir. Esto es muy importante, ¿sí? Los objetos también requieren una extensa documentación. ¿Por qué documentación? Por la razón que estoy diciendo. Básicamente, cuando nosotros creamos un ente, una entidad que es subjetiva, o sea que el significado se lo doy yo, tanto las características como el comportamiento, es necesario que yo documente ese comportamiento y esa característica, qué significa cada una de las cosas que yo estoy colocando, ya que otro programador lo ve y quizás no lo ve con el mismo sentido con que yo lo estoy haciendo. Entonces, los objetos y las clases realmente requieren una extensa documentación, ¿sí? También tenemos una mayor cantidad de código a la hora de hacer las definiciones, pero a la larga este código puede reutilizarse a través de herencia y creación de múltiples objetos. Y bueno, obviamente existe complejidad para adaptarse y más en personas que vienen de la programación estructurada muy trancada, muy fuerte. Nos cuesta un poquito aprender este paradigma porque es otra manera de pensar y de ver las cosas, ¿no? Entonces,
Básicamente esas son sus fortalezas, sus debilidades. El origen lo podemos buscar en la guía, porque eso es alguna razón ya histórica, en la época en que salió, de los lenguajes de programación que proviene, etcétera. Y bueno, la idea de pensar en objetos es esa, nosotros cómo poder reutilizar utilizando plantillas y cómo modelar el mundo exterior a través de herramientas que nos proveen los lenguajes. En este caso Java es un lenguaje netamente orientado a objetos, está basado bajo ese paradigma de programación y es un hecho obligatorio que nosotros lo aprendamos a utilizar. Nos vemos en el próximo video donde hablaremos sobre las clases y los objetos ya a nivel conceptual, teórico y también a nivel de código, que es muy importante saber. Nos vemos en el próximo video.